Este es el ejercicio 1. Mira, Benja, acá, como les explicaba en el video, lo que tienen que hacer es siempre estos números que aparecen en la tabla, ustedes se los tienen que reemplazar. Está el puntero de lo que está explicando en el video, no me deja sacárselo ahora, ¿ya? Así que espero que no se mareen con eso. Imaginen que es como de un gato, el puntero. Ya, aquí, en esto donde sale la X, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar los números, estos números que aparecen aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes que poner f de menos 1, porque este es el valor que tienes que poner ahí, pues, ¿ves? Y después tienen que poner el igual, y ahí donde dice x cuadrado, hay que poner el menos 1 al cuadrado. En este va a haber que poner el 1 positivo, en este va a haber que poner el 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿se fijan? Y después tienen que poner siempre fijo el menos 4, porque en esto aparece siempre el menos 4, en esta función, pues en esta. Y lo ponen multiplicado por el número que están reemplazando, porque como de nuevo dice x, significa que de nuevo hay que poner el menos 1 o el 1. O sea, aquí después van a tener que poner 4 por 1, aquí 4 por 2, 4 por 4 y 4 por 5. ¿Me entienden? O sea, al principio todo el x al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y después menos 4 por 1, menos 4 por 2, menos 4 por 4 y menos 4 por 5. ¿Se fijan? Y después esto cómo se desarrolla. Primero se hace la potencia, menos 1 por menos 1, y después 4 por 1, 4 y menos por menos más. Ahora, si ustedes lo hacen siguiendo este mismo orden en la calculadora, les tiene que dar al tiro arrojar el valor correcto, ¿sí? Se los voy a mostrar aquí en mi calculadora para que vean como que, porque eso les sirve para que ustedes comprueben también si lo que están haciendo está bien. Yo voy a hacer el primero en calculadora, para que vean cómo sería. Esta parte del reemplazo del f-1 no se pone en la calculadora, pues se pone del igual para el otro lado. Del igual para acá, ustedes tienen que poner eso. Entonces, ustedes tienen que respetar también los paréntesis. O sea, ustedes ponen paréntesis, menos 1, cierro el paréntesis. ¿Ven? Ahí tengo puesto solamente el menos 1, que estoy poniendo esta parte. Eso que sale ahí es lo que estoy poniendo en mi calculadora. El elevado se pone con un símbolo que hay ahí, que es como un triangulito que está abajo. No sé si lo alcanzan a ver. No. Abajo de la raíz aparece como un triangulito. Ese es para elevar. Entonces uno aprieta eso y aparece después en la pantalla ese mismo triangulito, así. En las calculadoras algunas dice XY y en otras dice IX. Eso también es lo mismo, ¿ya? Porque sale de distinta manera anotado. Entonces ustedes le ponen el 2 para elevarlo al 2. Ahí, ¿ven? Yo le puse y ahí estoy haciendo esta parte de aquí, ¿ven? Que para que aprendan a usarla también la calculadora y le saquen beneficio. Después, menos 4 por menos 1. Entonces ustedes ahí ponen menos 4 por, le va a salir con la cruz, porque con X en realidad. ¿Ven? Así. Y se fijan que inmediatamente, eso es la WhatsApp, inmediatamente les arrojó el resultado, ¿ven? Así que les sirve para verificar. ¿Qué es lo que tienen que tener de precaución? Que tienen que ponerlo todo tal cual. Si lleva paréntesis, tienen que poner el paréntesis. Miren, yo les voy a borrar aquí el paréntesis para que vean que si ustedes no ponen el paréntesis cuando es negativo, van a tener un problema. Fíjense, miren. ¿Ven que cambió el resultado? Ahí ya no dio 5 como era el paréntesis, el número que es correcto, dio 3. ¿Por qué? ¿Por qué dio 3? Porque sucede que ustedes ahí se saltaron el ponerle el paréntesis, porque aquí en el 1 no pusieron el paréntesis. A ver, acá. Ahí en ese 1 tiene que ir el paréntesis. Si yo vuelvo a escribir el paréntesis como corresponde, entre el signo y todo eso, o sea, con el signo incluido ahí, ¿ven? Ahí cambió inmediatamente al valor 5. ¿Bien? Entonces, eso tienen que tener de precaución. Ahora, en la de abajo, no es necesario el paréntesis porque es positivo. Entonces, ahí se pone menos 4, o sea, 1 al cuadrado, este número al cuadrado, el que está con rojo, por eso se lo puse con rojo, el que está con rojo es lo que estoy reemplazando. El 1 es fijo, digamos, o sea, perdón, el 1 es el que se está reemplazando, el 2 es el fijo, es el exponente, ¿ven? El 4 también va fijo con el menos, ¿se fijan? Y el 1 aquí es el que estoy reemplazando, así que va así, ¿se fijan?
Entonces, si ustedes lo ponen tal cual en la calculadora, de hecho pueden, esta que está aquí, no la borren y borran solamente los números que sean necesarios, pues la pueden volver a utilizar para no escribirla de nuevo. Y acá con el 2 hacen lo mismo, pues ponen el 2, ponen el igual, después ponen el 2 al cuadrado, porque primero dice x cuadrado, así que es 2 al cuadrado, y después viene el menos 4, que como les decía, es el valor fijo que va ahí, por menos 2, porque es el que estoy reemplazando. Después tienen que poner f de 4, igual 4 elevado a Profe, 2, ¿sí? y en donde está reemplazando el 2 con el otro 2 que está al lado de la F, ¿esos dos no se multiplican? ¿Estos? ¿Estos de aquí? Sí, con el de al lado de la izquierda. Con El otro, este, sí, con este no de se aquí. multiplican. No, esta parte de aquí adelante, esto no se usa para nada, es solamente para decir que estoy reemplazando el valor que estoy utilizando, solamente como de información, ¿me entiendes? Solo para informar que estoy haciendo el reemplazo para el 2. Pero lo que ustedes tienen que resolver, tienen que considerar de la igualdad hacia la derecha. ¿Se fijan? Esta parte nomás es la que se resuelve. ¿Ven? Que aquí yo, pues, por ejemplo, puse f de menos 1, pero ese menos 1 no lo usé en el sentido de hacerle un cálculo, nada. Pues. Después dice menos 1 al cuadrado, esto es lo que saqué y me dio 1. ¿Se fijan? Menos 1 por menos 1 queda 1 por 1, 1, menos por menos más. Por eso queda 1. Y aquí multipliqué estos dos. Tampoco lo resté, sino que lo multipliqué. Primero se hace la multiplicación por las prioridades. Primero son potencias, multiplicaciones y divisiones. Bueno, si hay paréntesis, paréntesis. Y al final dan la suma y resta. Entonces acá, 4 por 1 es 4, lo multiplicamos, y menos por menos más. Quedó más porque queda este signo menos, con este menos de acá, se convierte en a más. En la de aquí no va a pasar eso, pues no se convierten a más porque aquí es solo menos y acá no hay ningún otro menos para multiplicar, ¿te fijas? Entonces aquí tú tienes que desarrollar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Esto no, de hecho si quieren, si les enreda mucho, no pongan esta parte, ¿no? Si no importa si no la ponen, pero lo que sí tienen que poner obligatoriamente es esta parte y esto es lo que tienen que resolver. Aquí ustedes tienen que decir 2 al cuadrado, 2 por 2, ¿me entienden? Aquí 4 por 2, ¿ya? Y después estos dos números los van a tener que restar. Uy, ¿por qué se puso oscura mi pantalla? ¿Ven oscuridad ustedes también o solo yo? Ah, Sí, está oscuro. parece que fue, es que era como era tan corto el video, era por eso. Parece que apleté algo y se fue. Ya, bueno, no importa. Pero, ¿te queda más claro, Benja? ¿Te quedó más clarito o no? Sí, ahora sí. Ya, pero en todo caso, chiquillos, si no, mire, por ejemplo, la Scarlett ya terminó, Scarlett terminó su guía, está todo bien. El Benja solamente el primero no tenía hecho, pero el otro también lo tiene bueno porque ya le eché una mirada, alcancé a mirarle y se ve bien. Entonces, para el resto, háganlo, chiquillos, y me lo pueden ir mostrando. La Scarlett, por ejemplo, ella me hace la tabla y me muestra, tía, está bien, y yo le voy diciendo sí, o te equivocaste en esto, lo otro. Los demás también pueden hacer eso, me pueden preguntar y yo les voy a decir, o si lo han entendido mal, yo les puedo volver a explicar de otra manera para ver que lo entiendan bien. Así que no duden en preguntarme, porque a mí lo que me interesa es que lo vayan haciendo. Un aviso entre medio, les voy a decir que hoy día tuvimos un consejo flash en la mañana. De hecho, no sabía yo que tenía consejo, me conecté después, que no ha estado muy buena el internet aquí en Marchihue. Y la cosa es que nos dijeron, así como de un viaje, que los promedios de cuarto medio había que tenerlos el viernes, en 2 días más. Y tengo chiquillos que están atrasados en la entrega de trabajo, así que les tuve que decir como ultimátum que mañana era el último plazo para los de cuarto medio. Ahora, ¿por qué se los estoy comunicando a ustedes? Porque, ¿quién fue? La Pola, parece que fue. Me preguntó, tía, ¿hasta cuándo tienen clase? Tenemos clase nosotros. Ustedes se supone que tienen hasta el 23 de diciembre, pero yo no quiero que vaya a pasar lo mismo que pasó en los cuartos medios, que no sé, pues, para la quincena nos digan, ya tienen que estar los promedios listos, ¿me entienden? Entonces, para mí, por eso es que es súper importante que ustedes vayan, que sí, pues, esa es la primera indicación, pero, y también era la primera indicación para los cuartos medios, Alondra. Los cuartos medios también se suponía que terminaban en esa fecha, pero nosotros dijimos, ¿pero cómo los cuartos medios? No, dijeron, es la indicación que viene del ministerio, bla, bla, bla.
y al final, hoy día nos dicen, no, ahora terminan aquí a finales de noviembre. ¿Se dan cuenta? Y se suponía que iban a terminar también el 23, igual que ustedes. Entonces, yo sé, por ejemplo, mis hijos tienen clase hasta el 11, ¿ya? Así que sí, estoy al tanto de que en otros lados es así. Pero puede ser que aquí también lleguen y digan, ya, para el 11 tienen que tener todos los promedios listos. Y ustedes van a estar atrasados, pues, ¿me entienden? Por eso es que ahora, no solo en mi asignatura, sino que en todas las asignaturas, por favor, manténganse al día en todos los trabajos, porque los profesores no les van a poder dar más tiempo para que ustedes entreguen los trabajos atrasados. Y ahí vamos a tener que poner y poner notas nomás, ¿me entienden? Y no es la idea que salga alguien reprobado, y tampoco la idea es que salgan, no sé, pues con un promedio ratón, pues, o sea, como con el 4 justito, no sé, pues, ¿me entienden? La idea es que sus notas se mantengan similares a las del año pasado y en algunos casos suban. Mis hijos han subido el promedio con este sistema, no lo han bajado. Mi hijo tuvo un 6,8 de promedio, porque hacía todas sus tareas al día, nosotros la íbamos apoyando en las dudas que tenía. Entonces, por esa razón, chiquillos, por favor, hagan la guía y háganla. Si alguien hoy día no puede, porque por ejemplo, la Ariana me dijo, tía, yo tuve un accidente ayer, se hizo un 15 la pobrecita, me dijo, no alcanzo hoy día, no importa, ya, usted me la entrega mañana, ¿ya? Si tienen algún inconveniente para mandarlas, no sé, pues se les cayó el internet y no alcanzaron a mandarlo, porque yo también de repente me pasa eso con mi internet. Entonces, profe, ¿con qué promedio se pasa si en cada, en cada asignatura con un 4? Tienen que tener, si tienen un 4 en todas las asignaturas pasaron de... Es el mismo reglamento que se usa siempre. Cuando repiten si tienen, por ejemplo, un promedio rojo y su promedio final de todas las asignaturas les da menor a 4,5. Tiene que ser de 4,5 para arriba. Y con 2 promedios rojos, me parece que es un 5, bueno, no me acuerdo bien, ya, cuando lo voy a buscar y se los voy a mandar, ¿ya? Pero no es la idea llegar a esos extremos, la idea es que ustedes hagan lo que puedan. Si no entienden, yo tengo toda en mi asignatura, pueden preguntarme, yo siempre contesto los WhatsApp, porque algunos se quejan de que en otras asignaturas no les contestan ni los correos ni los WhatsApp, yo siempre se los contesto. A veces me demoro por el internet o porque estoy ocupada, pero igual les voy a contestar y igual les voy a tratar de aclarar las dudas. O sea, por ejemplo, el Benjamín Navarrete me dijo, tía, no he hecho el primer ejercicio. Yo le dije, ya, te voy a hacer un video cortito explicándote el primer ejercicio, porque no lo había entendido, porque no era igual que los que yo había puesto de ejemplo. La idea es que ustedes también sean capaces de hacer cosas que no sean tan similares, porque las deduzcan, ¿me entienden? Pero bueno, la cosa es que ahí yo le dije, te hago un video corto, lo hice, lo subí al canal, porque si no, después ustedes no lo pueden ver porque está hecho en el formato del PPT, y se lo mandé, ¿ven? Entonces ahí yo le mandé al tiro un video y aproveché de mandárselo a ustedes también para que los que tuvieran también la duda y no se atreven a preguntar, lo tuvieran, ¿ya? Esa guía era hasta hoy día a medianoche, que les decía yo, las 12 horas, 24 horas, pero si hay alguien que tiene complicaciones para mandármela hoy día, ya me la manda mañana, pero ya mañana, porque no quiero que se le junte, si es por eso, no quiero que se les junte la materia, no quiero que estén, o sea, como que llegue el momento en que deban, no sé, pues, 5 guías, y las 5 guías tienen que hacerlas todas de un viaje. No es la idea, pues la idea es que ustedes vayan al día, de manera que yo lo único que haga después es decirle, ya, este es el promedio y con esto de paso, y listo, ¿me entienden? No que tengan que estar, no sé, pues yendo al colegio, buscar una guía especial, como algunos tuvieron que ir para cerrar el primer semestre. La idea es que ustedes ya queden listos con eso. Yo ya les conté, pues les dije la vez pasada que las guías iban a contar desde esta nomás. O sea, esta yo creo que voy a mandar, no sé, unas 3 a lo más, 4, no sé. Depende de cómo vayamos. Pero todas voy a tratar de que sean bastante sencillas, cortas, porque esta guía es súper corta. Pues son 2 ejercicios de gráfico y 2 ejercicios en que tienen que poner si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, nada más, ¿me entienden? O sea, es una guía que la hacen en una tarde de más, ¿me entienden? Un par de horas está lista, ¿ya? Sé que también se les juntan las de otra y por eso igual uno les da el plazo de una semana, pero los que hoy día hasta las 12 es el plazo, ¿ya? Si alguien tiene un inconveniente me tiene que decir, ¿sabe, tía? Yo tuve un inconveniente y por eso no la mandé hoy día hasta las 12 y la voy a mandar mañana, ¿me entienden? O la manda mañana y ahí me da la justificación.
pero traten de agilizarse y terminar con todo lo que corresponde, ¿ya? Ya, entonces ahí les volví como a aclarar la duda del ejercicio 1 y ahora les voy a explicar lo que estaba destinado para hoy día en la clase. A ver, era este, parece. Sí, ya. Aquí, por ejemplo, también yo les había explicado cómo graficar. Aquí no se lo hice con paso como lo hice en el otro, pero aquí es lo mismo. Esta parte no es la que vale, solamente esto es para indicar que estoy haciendo el reemplazo de h, que es esta función cuadrática, en el menos 2. Pero esto para cálculos no se utiliza ese número. Ese va adelante solamente como para indicar que estamos tomando ese valor, ¿ya? Entonces aquí se pone el 3 en este caso porque tiene fijo un 3 adelante, después se pone el menos 2 entre paréntesis, ¿se fijan? Porque es negativo al cuadrado, ese 2 de ahí también es fijo, ¿ven? Lo único que va variando es el valor de la x. Y después menos 6. O sea, en este todo para abajo va a estar siempre el 3 aquí adelante, el 2 ahí arribita y el menos 6 acá. ¿Se fijan? Y ese, que es lo que va a ir variando, solo el valor que está puesto aquí en este paréntesis. Después esto, ¿cómo se resuelve? Se resuelve primero la potencia, después se multiplica por 3 y de ahí se le resta el 6. Si alguien quiere usar la calculadora para comprobar y para ir viendo, porque también se puede hacer, ¿ustedes cómo lo tienen que poner? Tienen que poner 3 por, así, se los voy a decir en voz alta porque no lo voy a mostrar, estoy la calculadora. 3 por menos 2, ¿ya? El menos 2 tiene que ir entre paréntesis, después ponemos el elevado, ¿ya? Y después del elevado ponemos el menos 6. Miren, tiene que quedarle así, ¿ven? A ver, ahí. Así le tiene que quedar escrito en la calculadora. No necesitan ponerle un paréntesis del 3, no sé, al menos 2. La calculadora sabe que tiene que hacer primero el cuadrado del menos 2, después lo multiplica, la calculadora lo hace, después lo multiplica por 3 y de ahí le resta el 6. Ese procedimiento lo está haciendo la calculadora, ¿ya? Lo que tienen que tener ojo es que si es el número negativo, si el número es negativo, tiene que ir entre paréntesis, así como lo puse yo aquí, ¿ya? Si quieren, les mando después una captura de pantalla para que vean cómo tiene que ir el orden, para que utilicen la calculadora científica y así también sepan cómo se utiliza. Pero aquí sería así, sería menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos por menos más, después 4 por el 3 son 12, y 12 menos 6 queda 6. Así es como salió el número al hacerlo así como mentalmente, o con el lápiz ahí calculándose. Aquí, por ejemplo, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, lo cual da 1 por 1, 1, y menos por menos más, 1 positivo da. Este 1 se multiplica por este 3, me queda 3 por 1, 3, y 3 menos 6 se resta y queda menos 3, porque queda con el signo del mayor, ¿ya? Con el 0 hacemos lo mismo, aquí el 0 al cuadrado es 0 por 0, que es 0, 0 por 3 también es 0, y 0 menos 6, me queda solo el menos 6. Acá lo mismo, aquí el 1 al cuadrado queda 1 por 1, 1, por 3 quedan 3, menos 6 queda menos 3, igual que ayer arribita, y acá va a quedar el mismo que allá, ¿sí? Porque queda también aquí 2 al cuadrado, 4, 4 por 3, 12, y 12 menos 6 quedan 6. Y ahí tienen los puntos. Ahora, algo que esta Scarlett me había preguntado, me dijo, tía, pero ¿sabe que en mi tabla no me salen como tantos valores repetidos así como le salían a usted en el ejemplo? No se preocupen de eso porque como las funciones son todas distintas, no necesariamente van a salir como tan repetidos, pero eso no significa que el ejercicio esté malo. Cuando las parábolas están centradas, digamos, con respecto al eje Y, se repiten los valores, ¿ya? Pero cuando están desplazadas vertical o horizontalmente, puede ser que ahí no den los mismos valores en la tabla. Pero si tienen duda, me preguntan, como les he dicho. Después ponemos los números, aquí ven, los otros números que lo que les recalqué es que tienen que poner un número cada cuadrito. Cada rayita del cuadrito es para un número, ¿sí? Así,
No me los pongan corrido porque ahí es cuando les quedan descuadradas las figuras. También el gráfico, después que lo tengan listo, me lo muestran y yo les doy el visto bueno para que me lo manden, sino para que lo arregle. La idea es que se saquen un 7, pues, para que les suba el promedio, como les decía. Después se van poniendo los puntitos, se busca x menos 2, y 6. ¿Ven? Aquí en el x ustedes buscan el menos 2, y como la y es 6, se sube hasta el 6. Ahí, ¿ven? Ahí queda el puntito. Después, menos 1, aquí busco el menos 1, y como el otro es menos 3, significa que me voy para abajo hasta el menos 3. Ahí queda en el menos 3. ¿Se fijan? Después en el 0, busco aquí en el eje X el 0, y después bajo hasta el menos 6. ¿Se fijan? Después busco en la X el 1, positivo, y bajo hasta el menos 3. Después el 2, positivo, y me subo hasta el 6. Y de ahí se hace la curva, que es una línea suave, no se hace con regla, se hace a pulso, y es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Que el lado de acá es igual con el lado de allá, o sea que uno la divide por la mitad y es igual un lado que el otro. Eso tienen que usar también para hacer ustedes el dibujo. Pensar, a ver, aquí está la mitad, así que esto que hice en este lado lo tengo que dibujar al otro lado como de la misma manera, ¿me entienden? Como que simétrico, ¿me entienden? Así como que se vea igual de un lado para el otro, ¿ya? Y también habíamos visto la orientación, que yo les decía que cuando el número que va adelante de la parábola, este número, el que está adelante del x cuadrado, es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, así. En cambio, si aquí el 3 hubiese sido negativo, la parábola sería cóncava hacia abajo, iría al revés, ¿ya? Y eso es lo que tienen que contestar ustedes el ejercicio de la guía que les mandé, pues. Tienen que solamente, no tienen que graficar en el segundo ítem, pues en el segundo ítem solamente tienen que mirar el ejercicio. Aquí tengo un ejemplo. Tienen que mirar, por ejemplo, este ejercicio, decir, a ver qué número va aquí adelante de la x cuadrado. Un 1, positivo. Ah, ya. Es positivo, entonces, cóncava hacia arriba. Entonces ahí ustedes dicen, 1 es mayor que 0. No importa si no ponen esto del 1 mayor que 0. Cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí adelante hay un 1 que es positivo y que está indicando que va hacia arriba. O sea, va sonriente, va sonriendo aquí la parábola. En cambio, cuando es negativo, yo creo que porque las noticias son muy negativas, de repente la gente se deprime, ahí va cóncava hacia abajo, o sea, va triste. En cambio, acá va contenta. ¿Ven? Así se lo pueden aprender. Si es menor que 0, o sea, negativo, el número que está delante del x cuadrado, poquito para abajo, es triste. En cambio, si es positivo, mayor que 0, sonriente, para arriba. ¿Se fijan? Así una manera para que, porque las noticias buenas, cuando son positivas, uno se pone contento. Cuando las noticias son malas, negativas, uno se pone triste. ¿Ven? Triste, feliz. Ya. Y ya, esto ya es lo nuevo de esta clase. No creo que alcancemos mucho, pero igual. Miren, pasa que con la parábola, si ustedes no se dan los números que sirven, que de hecho yo me demoro para determinar los números que van en la tabla, a ustedes la parábola no les quedaría muy parábola, les quedaría como un pedacito de la parábola, no sé, pues esta parte o esta parte, y no daría la curva, no se notaría que es una parábola, uno diría es una raya nomás, ¿me entienden? Y eso es porque en la tabla hay que darse valores que sean precisos de manera que den esta curvita que tenemos aquí. Entonces, como eso es complicado, lo que se hace para poder representar la parábola y en forma exacta y de manera de no estarse complicando con eso, es representar en el gráfico elementos de la parábola, elementos que son súper importantes que ustedes se los aprendan porque son los que se utilizan. Aquí está. Uno es el eje de simetría. El eje de simetría es una línea que pasa por la mitad de la parábola. Si yo sé dónde está ubicado el eje de simetría en mi parábola, voy a saber que en ese punto está el vértice. El vértice es donde da la vuelta a la parábola, ya sea para arriba, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Es donde, aquí por ejemplo, la parábola está bajando y aquí empieza a subir, ¿se fijan? Entonces, ese puntito, que en este caso es un mínimo porque el punto que está más abajo de la parábola, ese punto es un mínimo, ahí uno sabe, sabiendo que ahí está el eje de simetría,
sabe que lo que haga yo en este lado, tengo que repetirlo como en un espejo en el otro lado. ¿Se fijan? Entonces, por esa razón es importante saber cuál es el eje de simetría, o por lo menos saber cuál es el vértice para saber cómo hacer la figura más simétrica. Otro punto que es importante son el punto con el corte con el eje Y. Si uno sabe dónde esta parábola va a cortar el eje Y, corta ahí, ¿entienden? Aquí en este ejemplo corta ahí la parábola que yo puse. También me va a servir como para hacer la representación. Y lo otro que también son importantes son los puntos de corte con el eje X. En esta que yo le puse, corta en el 3/4 y corta en el 4. A ver, hay preguntas en el chat. Sí, ya me había dado cuenta que se le había ido el internet. Ya, repito, lo que decía yo es que para graficar la parábola con una tabla de valores es complicado si uno no sabe qué número preciso se tiene que dar. O sea, yo los números que les puse a ustedes en el ejercicio se los puse yo, porque si les decía a ustedes que ustedes inventaran los números del eje X, porque como les decía, en el eje X puede ir cualquier número, el que yo quiera. Si ustedes los ponían, lo más probable es que no les habría quedado como la curva de la parábola, les habría quedado quizá un lado nomás de la parábola, quizá este lado solamente, o este lado, ¿me entienden? O un pedacito aquí, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que la manera para que eso no ocurra y uno pueda representarla bien, sin necesidad de hacer una tabla, es sabiendo algunos elementos que son muy importantes en la parábola, que siempre los preguntan en las pruebas, en la PSU o en la PTU, que es la que va a ver ahora, siempre esos valores se los van a pedir. Y uno es el eje de simetría, que es una línea recta aquí, que pasa justo por la mitad de la parábola. Si uno sabe dónde está ubicado el eje de simetría, va a saber que lo que dibujé para este lado tiene que ser igual para este otro lado, porque es como un espejo. ¿Se fijan? Está el vértice, que también es importante. El vértice es donde da la vuelta la parábola. Es bueno saberlo porque ahí uno sabe que tiene que llegar hasta ahí y después se tiene que devolver formando la misma figura. Y que nos va más, porque el eje de simetría, claro, le marca la simetría, pero el vértice tengo que saber si va aquí, si va más arriba o más arriba allá, ¿me entienden? Tengo que saber eso. Entonces el vértice me indica, tengo que llegar hasta ahí y después me tengo que devolver. Otro elemento importante es el punto de corte con el eje Y, que sería aquí en el 2, para este ejemplo. Los puntos de corte con el eje X, que serían el 3/4 aquí y el 4, ¿ya? Entonces yo teniendo, si ustedes, por ejemplo, en un ejercicio, no saben cuál es la función, pero yo les doy las coordenadas de todo esto que aparece aquí, ustedes tendrían que ser capaces de hacer la parábola sin necesidad de tener la función. ¿Me entienden? Ya. Por ejemplo, aquí dice, las coordenadas de los ceros de la función son el corte con el eje X. Y son, ¿cómo se escriben? Para que ustedes sepan cuándo les están dando corte con el eje X o corte con el eje Y. Cuando ustedes van a poner como par ordenado estos puntos que aparecen aquí, o se los dan así, como este 3/4 es del eje X y está sobre este eje X, ustedes lo tienen que poner como 3/4, 0. Yo lo puse con la línea ladeada porque si no, no me cabía todo aquí. Pero es lo mismo que he escrito así, ¿ya? 3/4, 0. ¿Me entienden por qué? Porque este puntito está sobre el eje X. Entonces, en el par ordenado, la primera que es la X y la segunda que es la Y, aquí la primera tiene que ser 3/4. Y como queda sobre el eje, no hay coordenada, o sea, no se ha movido en el eje Y. Por esa razón, el segundo punto, la coordenada en el eje Y va a ser 0. Así que cuando ustedes tengan el número primero y después el 0, les están dando el punto en el eje X. Eso es lo que le están dando. El punto en el eje X donde la parábola está pasando. ¿Me entienden? El otro punto sería 4,0. ¿Se fijan? 4,0. ¿Sí? Y eso, así se escribirían los cortes con el eje X. Entonces, si yo les digo, corta en el eje X en el 5,0, ustedes tienen que saber que, tengo que poner un puntito aquí donde está el 5. Ahí. Sobre el eje X tengo que poner uno de los puntitos donde va a pasar la parábola. ¿Me entienden? Si yo les digo, hoy pasa
en el menos 1/2,0. Ah, usted dice, está para este lado porque es negativo. Y va a estar, como es un medio negativo, va a estar entre el 0 y el -1, ahí, a la mitad. Ahí va a estar el puntito de corte con el eje X, ¿ya? Se llama, otra cosa, los ceros de la función así se llaman el corte con el eje X. Eso es una cosa del lenguaje. Cuando les dicen ceros de la función, les están dando los cortes que hace la parábola en el eje X. Eso es lo que le están diciendo cuando dicen ceros de la función, ¿ya? En cambio, cuando le dicen las coordenadas del intercepto, es el corte con el eje Y. Si le hablan de intercepto, les están diciendo las coordenadas del punto donde corta esta parábola el eje Y. ¿Se fijan? Ahí, ¿ya? Y serían, a ver, esta no puede ser 2,0. Porque si ustedes pusieran 2,0, estarían hablando que es un punto en el eje X. ¿Cómo se pondría la coordenada de este punto? Aquí, el 2 está en el Y, en el eje Y. Así que el punto, y solo sobre el eje Y, se fijan, no hay una coordenada en X. Así que ahí se pone 0,2. Así que esto es lo que tienen que acordarse, chicos. Si dice primero el 0 y después el número, quiere decir que le están dando el corte en el eje Y, ¿sí? Si yo les digo como dato que la parábola corta o su intercepto, para usar la palabra de intercepto, le digo, el intercepto es 0,7. Entonces ustedes dicen, eso es en el 7, aquí en el eje Y, iría por acá arriba. Donde está el 7, ahí pongo mi punto. ¿Se fijan? Si yo le digo el corte con el eje Y, porque podría decirles corte con el eje Y, no intercepto, es en el 0,-3. Entonces, ustedes dicen, va aquí abajito, en el -3, ahí tengo que poner el puntito. ¿Me entienden? Esa es la relación. Ya, la concavidad de la función sería, como va con las ramitas para arriba, esto es cóncavo hacia arriba, ¿ya? Cóncavo hacia arriba. Porque la concavidad también me sirve, porque si ya sé que es cóncavo hacia arriba, sé que va a salir sonriendo, ¿ya? En cambio, si me dice cóncavo hacia abajo, sale triste, pobrecito. ¿Ya? Entonces, las coordenadas del vértice, las coordenadas, acuérdense que se dan las indicaciones de los dos puntos, con el eje X y con el eje Y. ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice aquí, oye, chiquillos? ¿Cómo serían? Fíjense, en el eje X apunta ahí, en el eje Y apunta acá. ¿Cuáles serían las coordenadas para ese punto? ¿Cómo serían? Diciéndolo así como esto, a eso me refiero. Por ejemplo, aquí yo dije 4, 0, 0, 2. ¿Cómo serían para esta? Esta no iría con 0, sí, po. Iría con esos números que estoy apuntando ahí, po. ¿Cómo iría? ¿Iría 2, -1 o -1,2? ¿Cómo iría? Ya, sí, iría 2, con una comita, sí. Siempre va primero la X, así que iría 2, -1. ¿Ven? El 2 de ahí, ¿se fijan? Ese, el 2 de ahí y el -1 de acá. Está medio corrido, pero es que entiendan que no siempre están tan precisos los valores. Cuesta hacerlos ahí. ¿Tiene un valor máximo o mínimo? Este puntito es un mínimo, ¿sí? Entonces ahí la respuesta tiene un mínimo. El saber el mínimo también les sirve. Les sirve para saber que el punto va a ir abajo y después para arriba van las ramitas, ¿ya? El eje de simetría es este, en el 2. Se pone así, x igual 2, porque ahí pasa, en el 2, pasa la línea que divide la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Elementos de la parábola, aquí les puse otro ejemplo, un segundo ejemplo, hasta lo que alcancemos nomás. Ya, las coordenadas de corte o ceros de la función sobre el eje X. ¿Cuáles serían aquí los cortes con el eje X? Estos puntitos. ¿Cómo se escribirían? Se escriben 3/4,0 o 0,3/4. ¿Cómo serían? Quiero que vayan contestando porque después la próxima guía va a ser como así, van a tener que poner usted a anotar las coordenadas, o sea, les voy a poner un dibujo igual como les pongo aquí y ustedes van a tener que poner aquí las coordenadas, porque quiero que aprendan a graficar la parábola sin usar la tabla porque con lo otro es más complicado. ¿Cómo iría?
¿Cuál iría primero? A ver. 3/4, 0. Sí, exactamente, justamente, muy bien. Sería 3/4, 0. ¿Por qué? Porque va X, Y, la X va primero y esto está sobre el eje X. Y el otro, ¿cómo sería? El otro está aquí como, este número que está aquí, está entre el 2 y el 4, se los digo, este es como el 3, ¿ya? ¿Cómo sería el otro punto de corte? Este es uno de los cortes con el eje X, este sería el segundo. ¿Cómo se pondría eso? Pónganmelo en el chat, ¿cómo iría? $3,0, sí, perfecto, muy bien. Bueno, la Scarlett no me respondió, espero que los demás también estén entendiendo, porque si no sería refome. Ya, a ver, la coordenada del intercepto, que sería el corte con el eje Y. Este es el eje Y, ¿ven? Aquí. Aquí está sobre el eje Y y está cortando, yo les digo ahí, está cortando en el -1, porque por si no lo ven bien. ¿Cómo iría ese? Uy, queda un minuto. Pónganme su nombre en el chat, o si no, por último, en el grupo me ponen en el quién es Twitter. Ah, no, mejor, de veras que la otra vez lo hicimos así. Scarlett, por favor, ¿le sacáis una captura a la asistencia? Sí, eso es mejor. Le sacas una captura y me la mandas por WhatsApp, porfi. Ya, el resto, por favor, díganme cómo irían las coordenadas del corte con el eje Y. Ya. ¿Cómo irían esas coordenadas? ¿Iría -1, 0 o 0, -1? ¿Cómo iría si es con el eje Y? 0, -1, sí. Muy bien, Jacob. Muy bien, Jacob. Muy bien. 0, -1, porque en este caso